Juan Pablo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, buen día para todos. Bienvenidos a Nogoyá. Estábamos alambrando por el tema del clima, pero bueno, ya si Dios quiere nos va a dejar un tiempito más para comenzar con esto. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Hernández, yo soy ingeniero agrónomo, docente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la cátedra de edafología y de riego y drenaje, pero a su vez también me contacté con Carlos hace un par de años, digamos, cuando yo era asesor del cambio rural. De ahí establecimos una buena relación y bueno, de ahí siempre me llamaba para que le dé una mano con el tema de pasturas y demás, y bueno, y ahí siempre tenemos un vínculo, siempre le doy una mano cuando él necesita alguna ayuda, algún asesoramiento, ahí estamos. Bueno, más que nada la parte mía, digamos, de la parada va a ser comentarles un poco la parte de la pastura. La primera parte era un poco la cría, pero bueno, ya con el doctor Carlos ya van a estar hablando de ese tema, pero mientras tanto, como les voy a comentar, que bueno, él lo que hace luego de la cría, hace el destete y de ahí todo lo que es el ternero de invernada lo lleva para recriarlo, digamos, entonces venderlo con un peso vivo de entre 210 y 220 kilos. Entonces, mientras los terneros van agarrando ese peso, van armando una tropa, eso se va vendiendo y bueno, lo que estamos viendo ahora están quedando 110 terneros, machos y hembras, que él está haciendo la recría sobre esta pastura que tiene la particularidad de que es una pastura que ya tiene 4 años. Ya varios años, digamos, para lo que es nuestra zona, es una pastura ya vieja, ya muchos productores ya la resetearían o la resembrarían. La idea de que, bueno, con el año complicado como vino y muy complicado de pasto y con justamente mucho destete que estaba teniendo, se decidió, digamos, seguirla, digamos, porque veíamos un buen tapiz de pasto, a pesar de que van a ver que hay una pérdida bastante de plantas de alfalfa, fruto de los años como han venido y todos los años sucesivos que vamos teniendo. Entonces, bueno, de ahí lo que tuvimos fue una disminución de plantas, pero igualmente las gramíneas fueron ocupando su lugar y hoy por hoy nos sirve para lo que es la recría. Bueno, más que nada, un poco lo que yo manejo un poco más mejor es el tema de suelos. Y acá dentro de todo son suelos de muy buena calidad. Ya vamos a ir ahora, para eso traje a mi amiga la pala, si alguno se anima a agarrarla. Para ver un poco el suelo, ver cómo se comportan las especies, digamos, en estas pasturas, digamos. Y un poco por ahí, bueno, para comentarles, acá es un suelo argidol vértico, o sea, una mezcla es un molisol, pero con mezcla de vertisol, o sea que tienen un alto contenido de arcilla. Y más que nada, digamos, en los horizontes superficiales, digamos, en el A, tiene una buena estructura, un aceptable contenido de arcilla, alrededor del 30%, que eso hace que haya una buena implantación y todo. El problema viene después de los 20 centímetros, que nos encontramos con un B textural, o sea, un B con un alto contenido de arcilla de un 45%. Entonces ahí es el tema de que nosotros por ahí tenemos que tener foco, digamos, cuando hacemos implantamos una pastura, más que nada acá en Entre Ríos. El problema que tenemos es que posiblemente vamos a tener un horizonte superficial bastante lindo, digamos, para la implantación, pero cuando van creciendo las raíces se van a encontrar con ese B textural, digamos, ese B denso, eso pesado, digamos, que, digamos, va a hacer que la planta esté en un estado de confort y se encuentre con eso y tenga que explorar y romper esa capa, y ahí es donde vienen los problemas de pérdida de plantas. Cuando llueve mucho se encharca, digamos, porque hay poca capacidad de percolación de los suelos, entonces ahí se complica un poco más. Entonces, bueno, tenemos que hacer foco en una buena implantación de pasturas, una buena densidad y más que nada también la parte de la fertilización. Hoy por hoy, nosotros cuando comenzó Carlos, yo esta pastura él la implantó, yo no estaba ni siquiera en cambio rural, digamos, ayudándolo, y él me comentó, bueno, que le aplicó 80 kilos de fosfato monoamónico a la siembra, que es lo que recomendamos, y por eso traje un poco el calador, es previo a la siembra siempre hacer un muestreo de suelo para ver cómo está
el suelo en cuanto a nutrientes, digamos, eso es importante. Siempre hacemos, desde la cátedra, desde la facultad, hacemos docencia con este tema. Siempre que vamos a hacer una pastura, hacer un muestreo de suelo, ver cómo están los indicadores de calidad de suelo, pH, materia orgánica, también los nutrientes, fósforo, nitrógeno, digamos, azufre, zinc, que hoy estamos viendo mucha respuesta en esos nutrientes, digamos, en cuanto a la producción de pastura. Entonces, bueno, de ahí tenemos que tener en cuenta que a partir de eso nosotros con una buena fertilidad de suelo podemos obtener muy buenas producciones de materia seca. Hoy por hoy nosotros con ensayos locales, digamos, de acá de la zona, con suelos similares a esto, hemos llegado a 8.000 kilos de materia seca en pasturas base alfalfa. O sea que eso cada vez vamos a tratar de ir sumando para hacer nuestra base de pastoril que sea de pasturas templadas, o sea que sea base alfalfa, con todas las cuestiones que tiene, que ya seguramente se están preguntando, meteorismo, perennidad de las especies, todo, pero ir tratando de hacer una base pastoril que el alfalfa viene a jugar un rol fundamental. Lo que sí hay que cuidarla porque se sabe bien que a medida que aumenta el contenido de arcilla, digamos, la productividad de esas alfalfas disminuye y nuestros suelos base vertisoles, o sea, son todos con alto contenido de arcilla, tenemos esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, más que nada tener en cuenta eso. Hay, ayer justamente cuando hablábamos con la gente del IPCBA y yo tengo por ahí una cosa de que el ganadero tiene que producir carne. Para producir carne lo mejor es producir el mejor pasto, que es lo más barato. Hoy estamos con los valores muy justos, digamos, en temas de comercialización de carne por los precios que estamos teniendo y los costos que están siendo cada vez más elevados. Ya vamos a hablar del tema de mercado, yo no soy especialista en eso. Y más que nada con todo eso tenemos que tener en cuenta también el hecho de que tenemos que producir carne, para eso tenemos que producir pasto, pero para producir pasto tenemos que tener suelos sanos. Mañana es el Día de la Conservación del Suelo. Ahí está Jorge, que es hoy director del INTA. Para mí fuimos compañeros de la facultad y fue el que siempre pregonó por el tema de la conservación del suelo, y hoy es importante, diríamos, que lo cuidemos. Hay muchos colegas, ya Gustavo también, que se dedicó toda su vida, digamos, a la conservación del suelo, y bueno, eso, ir haciendo docencia y marcar eso, porque es importante, digamos, cuidar nuestro suelo para producir hoy el bien material de la Argentina, así que es interesante eso. La pastura perdió muchas plantas. Carlos en su momento decidió hacer una pastura base alfalfa con la mezcla de cebadilla y festuca. La festuca se ha perdido mucho. Ahí veíamos, ahí cerca del cielo donde estaba hablando, que había todavía festuca. El hecho de la festuca, por ahí, bueno, yo no soy especialista tanto en pastura, pero el hecho de que haya una sequía como la que venimos atravesando, digamos, de 3 años, la festuca los veranos no los aguanta, y entonces, bueno, ahí se perdió. La verdad que muchos verán y dirán, yo en mi casa tengo pasturas mejores y así, pero bueno, la empresa decidió dejarlo. Bueno, es una empresa familiar, como Carlos ya le comentará, y porque teníamos una buena producción de pasto y la verdad que no sabíamos para dónde meter. Hoy, este año, en otra zona del campo ya implantamos otra pastura, los costos son elevados y bueno, entonces se decidió que esto quede. Y lo interesante que está haciendo Carlos, que como muchos productores, hoy por hoy está tratando de dejar agua a la parcela. No sé si ven allá al fondo, ya está la batea, y entonces eso también ayuda mucho en lo que es el ciclado de nutrientes. O sea, los terneros se manejan dentro de la parcela, tienen su agua, y de ahí con las deyecciones y que eliminan, digamos, refertiliza y aporta los nutrientes, digamos, para hacer un ciclado. Entonces, bueno, por ahí uno puede jugar con eso también en el hecho de más que nada la fertilidad química. Bueno, como no. Ah, pero qué gran. Bueno, vamos a sacar por acá y le vamos a mostrar un poco qué pasa. Yo, para mí, la alfalfa es una... Bueno, ahí está cantando la paja.
a pesar de que es un suelo clase 3, es un suelo de muy buena calidad, digamos, para lo que es la ganadería y para lo que es la zona de Nogoyá, son suelos duros, en seco. Ahora está faltando un poco el agua y se ponen duros. Y... ¿Vos querés que la acabe ya en otro Ah, lado? bueno. Mientras tanto le comento, bueno, esto es interesante si tienen algún asesor o lo que son asesores también, de hacer el muestreo de suelo. Previo a la siembra es interesante, digamos, hacer ese muestreo de suelo para ver cómo es la nutrición de los mismos. Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí, pero justo... Uy, se cortó. Ahí está. Vemos que arriba es bien, como le decimos nosotros, bien friable, es un suelo suelto, hasta se ve un contenido de arena que es el aporte un poco que hace el arroyo, digamos, de acá en las inundaciones no llega. Hablaba con Carlos siempre y más o menos las máximas inundaciones llegan hasta la altura de la batea ya. Pero digamos sucesivos aportes de hace miles de años del arroyo y todas las inundaciones que ha ido aportando un poco de arena y eso hace que el horizonte superficial sea muy suelto. Como ven acá, fíjense también cómo hasta las malezas también están aportando raíces y están mejorando lo que es la estructura del suelo. Pero la planta después se encuentra con esta zona acá que empieza a ser más dura. Fíjense cómo se pega la pana. Y esto es lo que le llamamos un poco el argílico. Que quien es más del centro de la provincia, esto es mucho más marcado. Entonces, bueno, ahí empiezan a jugar ciertas condiciones que yo creo que la alfalfa, a ver si la podemos arreglar esta planta, un poquito más. a ver si podemos. Estas son abuelas ya las plantas de alfalfa, pero está bueno para eso, para ver si podemos arrancarla. Se te va a cortar. Se va a cortar, sí, porque... No sé si alcanzan a ver ahí, pero como ya la alfalfa hace su efecto. Fíjense esto ya rompió, digamos, una zanahoria. Bueno, nosotros les llamamos un subsolador biológico. O sea, siempre hablaba con mi abuelo y me decía, después de alfalfa tengo unos rindes espectaculares. ¿Por qué? Porque la misma alfalfa airea los suelos, mejora la fertilidad y puede romper esa capa del B textural que nosotros le decimos que es el horizonte más denso. Entonces, bueno, ahí vemos una planta que como es que tiene sus años, ya 4 años, y la verdad que esto genera muy buena como es, fertilidad física que se llama los suelos. Entonces, bueno, es interesante, digamos, para mejorar la sustentabilidad de estos sistemas, el hecho de que la vaca incorporar la alfalfa o alguna especie de forrajera, pero también la mezcla de especies que exploren en distintos lugares del perfil, ayuda más que nada a lo que es la sustentabilidad de los sistemas. Entonces, Carlos, cuando podamos hacer algún cultivo agrícola para un maíz o un sorgo para tener granos, para poder hacer una cría más eficiente, vamos a tener una mejor respuesta y un mejor performance de ese cultivo fruto del efecto que hizo la pastura. Este campo está analizando la posibilidad de incorporar suplementaciones para corregir las carencias de oferta que tiene el sistema de pastoril. Lógicamente nosotros sabemos que eso naturalmente en invierno tenemos merma y si deseamos sostener carga determinada las suplementaciones son una estrategia viable. Por otro lado, el uso de raciones, bueno, para toda la Argentina, toda la pampa húmeda de los últimos 3 años ha sido casi esencial para sostener los sistemas de producción. Entre Ríos el último verano fue fatal, o sea, pasamos los meses de enero y febrero sin lluvia, con mucho sol y con mucho viento. Entonces probablemente aquí donde estamos parados hoy, que se ve todo verde, lo único verde que habría en ese momento es la alfalfa. Por eso también empezaba a perder disponibilidad de planta. La propuesta de hoy,
que es algo que nosotros como INTA de la Experimental de Concepción del Uruguay trabajamos hace un tiempo largo, es utilizar una metodología de suministro para estos sistemas de suplementación. Nosotros le llamamos autoconsumo. En general está acompañada de la sigla autoconsumo de raciones secas, porque también se conoce autoconsumo como el consumo de los silajes, con digamos, la bolsa de silaje, con la jaula. Eso se ve mucho en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba. Entre Ríos se ve bastante más hacia Paraná. En el resto es más dificultoso por el costo que tenemos para producir silaje. Entonces, por disponibilidad de grano y por metodología de suministro, conviene la ración seca. Dentro de lo que es utilización ración seca en suplementación en pastoreo, la estrategia es darle una cantidad definida, o sea, no que coman a discreción. Si yo les enseño a comer en un comedero de autoconsumo una ración base maíz, por ejemplo, o un balanceado, y lo pongo a discreción, lo que me ocurre es que empieza a haber un principio de sustitución. O sea, los animales comen todo el grano que quieren, si le pongo maíz, tienen una aprensión por el gusto del maíz muy alta, entonces dejan de comer el pasto. Terminan comiendo un 70% de grano y un 30% de pasto. No hay muchas estrategias para limitar la oferta de consumo. Nosotros trabajamos mucho sobre la sal, sobre la incorporación de sal, en raciones que son base maíz, pero maíz molido. Y sabemos que incorporaciones entre un 7 y un 11%, de acuerdo con la fuente de proteína acompañante, que puede ir desde urea de liberación lenta, o los espers de soja, podemos controlar por un tiempo dado el consumo a razón del 0,8 al 1,2% del peso vivo. De esa manera nosotros ejerceríamos un principio de suplementación, o bien para ajustar la carga o bien para mejorar la ganancia de peso. O sea, nosotros en los ciclos pastoriles, una de las limitantes que tenemos es la ganancia de peso. Con buena disponibilidad podemos esperar 600 gramos promedio en el año. Como invernador yo creo que el piso sería 700. 700 gramos sería el máximo posible dentro del esquema puro pastoril. Lo cierto es que no siempre logramos eso. No siempre, porque dependemos de la variabilidad climática. Entonces, esta estrategia, incorporando este tipo de suplementaciones, funcionaría muy bien siempre y cuando uno tenga el control de la cantidad que consume. Porque si no, a los terneros les va a ir bárbaro, van a ganar 1 kilo por día, pero al bolsillo del dueño del campo le va a ir mal. Y entre las dos variables principales que ejercen una modificación en el consumo cuando uno utiliza sal, grandes cantidades de sal, una es el contenido de sal en el agua o el contenido de agua en el pasto. La disponibilidad de agua que hay, por ejemplo en este momento, pasto húmedo le permite a los animales diluir el contenido de sal que tiene la ración, entonces come más cantidad, puede comer más cantidad. Eso es una. La otra es la disponibilidad de forraje. Porque hemos hecho algunos ensayos en suplementación en pastoreo de campo natural, por ejemplo, con disponibilidad de 500 kilos, de 1500, de 2500 kilos de reserva. Claro, cuando uno tiene disponibilidad de pasto, que los animales pueden levantar, que pueden cosechar bien el forraje, no hay problema. El efecto de control de consumo con inclusión de sal en esos niveles aparece. Cuando no tengo nada, los animales empiezan a acostumbrarse al contenido de sal y terminan comiendo el 3% del peso vivo. Y te ganan como en un corral, ganan 800, 900 gramos, 1 kilo. Porque se acostumbran a la sal. Acceden más veces porque no tienen forraje que cosechar. Entonces, esos son los dos principios que uno tiene que tener en consideración cuando va a utilizar raciones con inclusión de sal en autoconsumo. Uno es que haya disponibilidad de pasto, y otro es ver el contenido de agua en ese forraje que estoy suministrando y eventualmente el contenido de sal en el agua, de las sales totales, ¿no? En general nosotros en Entre Ríos no tenemos mucho problema con eso, a pesar de que puede ser agua de pozo, en general son aguas blandas, entonces en estos rangos del 7 al 11% funciona bastante bien.